Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas por estar por aquí. Con esta que es la 9ª sesión del seminario de discusión teórica de nuestro departamento, iniciamos lo que vendría a ser la serie correspondiente al segundo semestre del año 2015. Hoy tenemos nuevamente la presencia de un profesor que es, yo diría, habitué del seminario, que le pedimos que interviniese lo antes posible porque está precisamente por irse del país y se nos va para Europa y por lo tanto por un tiempo no lo vamos a tener presente aquí. El profesor es Jonathan Arriola y una vez más va a dar un paso más en lo que ya ha venido sosteniendo a lo largo de estos 2 últimos años en nuestro seminario, y abordando la cuestión de la ilustración, va ahora hacia plantear la necesidad de proceder a una verdadera recuperación conceptual del concepto de la ilustración que, a su juicio, a juicio de otros autores y en gran medida a juicio de muchos de nosotros, la ilustración ha sufrido un proceso de degradación crítica, si ustedes quieren llamarlo así, de relativización conceptual, de descentración y descentramiento del análisis propio de sus autores, que nos ha llevado a una situación filosófica y política bastante complicada en los años que estamos viviendo. Entonces, sin más y para no adelantar sobre la propuesta de Jonathan, le dejamos la palabra a Jonathan Arriola. Gracias. Bueno, bienvenidos, como señaló Javier, vamos a estar abordando en este seminario un poco lo que es la recuperación del concepto, y diría que de la filosofía en su conjunto, de la ilustración, que ha tenido, digamos, un renovado, o ha experimentado un renovado esfuerzo en estos últimos, diría que 10 años, o para simplificar, para poner un punto de partida, un poco imaginario y un poco real, que es la caída de las Torres Gemelas, que básicamente marca el inicio de una nueva, no sé si una nueva época o por lo menos de un nuevo periodo que nos va a obligar a repensar un conjunto de problemas. Como bien decía Javier, lo que ha sucedido, digamos, grosso modo de la Segunda Guerra Mundial hasta esta parte, digamos que ha habido 2 procesos en algún punto contradictorios, que es por un lado el afianzamiento de la democracia liberal en el occidente, luego de lo que fue el nazismo, y luego un proceso que se va a seguir afianzando con la caída de la Unión Soviética en Europa del Este, y también en la ampliación de la democracia liberal en partes de Asia, más importantemente en lo que podemos ver como Japón, la India, y también digamos en el periodo de descolonización del África. Sin embargo, paralelamente y en el ámbito específico de la filosofía, lo que hemos tenido es una suerte de insistencia en un legado contrailuminista o altamente crítico con la ilustración, que uno podría englobar bajo el nombre de posmodernidad. Para quienes no están versados en qué consiste esta filosofía, básicamente que es una filosofía que surge luego de la Segunda Guerra Mundial, y que tiene sus orígenes en algunos textos importantes, como es el de Adorno y Horkheimer y su dialéctica de la ilustración, y que va a tener también una raíz en Estados Unidos, que va a ser un texto muy importante, y luego tenemos también en Francia, con Foucault más que nada, el inicio de un pensamiento que va a poner en duda y a revisar aquel postulado fundamental de la ilustración, que es digamos la creencia o la creencia, el fundamentar la civilización en base a la racionalidad.
de una u otra medida lo que hacen los Lyotard, lo que hacen los Derrida, lo que hacen, en fin, un sinnúmero de autores postmodernos, es criticar severamente esa noción que formaba parte fundamental del Occidente desde la Revolución Francesa, de grosso modo del siglo XVIII. Pero bien, en este último periodo, como ya señalé, con digamos, lo que pueden ser la aparición de fundamentalismo religioso, la reaparición del fundamentalismo religioso, la reaparición de movimientos fascistas o protofascistas o abiertamente nacionalistas, tanto en el Occidente como en Rusia, como en otras partes del mundo, ha venido a poner un poco en cuestión esta predominancia de la filosofía posmoderna en sus diversas formas y manifestaciones, y sobre todo en su idea de pluralismo más o menos fuerte o más o menos afiancado, ¿no?, en una concepción irracional. Entonces lo que tenemos acá, traje un poquito para ilustrar esta verdadera eclosión o resurgimiento de la Ilustración en la filosofía política contemporánea, y que no solo se da en una región del Occidente, sino que lo estamos presenciando en general en los países centrales. Lo podemos ver en Estados Unidos, lo podemos ver en Inglaterra, lo podemos ver en Alemania y lo podemos ver también en Francia. Entonces aquí traje un poco de todo. Acá tenemos Michel Onfray, que trae ahí su texto Los Ultra de las Luces, que es un poco el intento por rescatar los ilustrados que no pasaron a la historia y que fueron olvidados por la historia, o aplastados o negados o denigrados algunos de ellos, simplemente por ser a veces demasiado radicales para la época en la que les tocó nacer. Entonces lo que hace Onfray ahí es como una suerte de rescate bibliográfico y reivindicación del pensamiento más radical de la Ilustración, es decir, lo que está atrás de los Voltaire y de los pensadores más clásicos que todos conocemos. En la misma línea de rescatar lo que uno podría señalar como la Ilustración más radical, tenemos acá de Philipp Blum, es un alemán, que el texto es los filósofos malditos o malos, que también intenta, desde una perspectiva de historia de las ideas y de rescate del pensamiento filosófico, también volver a reivindicar la Ilustración radical, en este caso la Ilustración que proponían Diderot y d'Holbach, y las reuniones asiduas que tenían en un famoso salón donde se concentraban los filósofos ilustrados más importantes de la época, ¿sí?, como Stern, Hume, bueno, Rousseau en su etapa ilustrado, que duró poco, pero bien, Helvetius, etcétera, etcétera. Por el lado de Francia tenemos Stengel, que también es un filósofo muy importante, que está, en este caso tenemos, el texto se llama Los anti-iluministas, y intenta recorrer la tradición de este conjunto de pensadores que nace con la Revolución Francesa y llega en la visión de Sternhell hasta Isaiah Berlin, justamente. Y bueno, va recorriendo cómo es que este pensamiento se va formando, cómo es que se va forjando, cómo es que se va, y cómo es que ese pensamiento va a tener consecuencias políticas tangibles para principios del siglo XX, en lo que son los fascismos, fascismos más, digamos, más anacrónicos, como podría ser el fascismo español o portugués, y fascismos más modernos, como es el fascismo italiano, y obviamente el nacionalsocialismo, que es sin duda la forma más nefasta que cobra el contrailuminismo para el siglo XX. Se dan cuenta que cuando Sternhell dice eso, dice que justamente el nacionalsocialismo es la culminación de la tradición contrailuminista, lo está diciendo
en alta contradicción con la tesis de Adorno y Horkheimer, en donde la ilustración, o el nacionalsocialismo, mejor dicho, es la culminación de la ilustración, que es la tesis un poco extravagante, que tiene sus razones históricas, que exponen Adorno y Horkheimer, que va a estigmatizar a la ilustración por un periodo de 50 años, podemos llamarlo. Pero sin duda quien está en la cabeza y a la vanguardia de este rescate casi que urgente de la ilustración por los acontecimientos políticos que estamos viviendo, no hace falta mencionar que estamos presenciando la autodestrucción de buena parte o de una parte importante del Oriente a manos de fanáticos religiosos. Estamos presenciando en Rusia la vuelta del imperialismo, del fascismo. Y bueno, como en esa necesidad urgente de rescate de la ilustración, quien se encuentra a la cabeza y está a la vanguardia sin duda es Jonathan Israel, que es, un filósofo, historiador de las ideas, que arranca, en realidad hace su carrera intelectual en Holanda. Él es holandés, de ahí que vaya a tener un aprecio por Spinoza particularmente, bueno, luego sigue su formación en Oxford y se ha convertido sin duda en el gran historiador de la Ilustración y en el gran defensor de sus valores y principios contra esta tendencia que constatamos en la filosofía política contemporánea de generar filosofías que son justamente contra-iluministas. Hay un artículo por ahí de un tal Schmidt, escrito recientemente, en donde intenta defender la tesis justamente de que prácticamente toda la filosofía política contemporánea es contrailuminista, o se ha desarrollado en un sentido contrailuminista, lo cual lo defiende bastante bien y creo que es algo sensato. Bueno, quisiera hablar un poquito sobre Jonathan Israel, que sin duda, y así está reconocido, ha reescrito la historia de la Ilustración. O capaz que el concepto no es que ha reescrito, sino que ha escrito la historia de la Ilustración, ¿no? Porque es claro que luego de la Revolución Francesa, quienes ganan, quienes logran triunfar luego de la Revolución Francesa, no son precisamente personajes que sean afines a sus principios. Está claro que la Revolución Francesa, los principios republicanos, son aplastados luego de la Revolución por lo que es la restauración y el regreso de las monarquías de derecho divino, notoriamente deslegitimadas, pero el siglo XIX no podemos catalogarlo como un siglo ilustrado, ni mucho menos, ¿no? Aunque es una táctica común entre sus enemigos decir que todo lo que sucede en el siglo XIX y siglo XX, como antes estuvo la Ilustración, es consecuencia de la Ilustración, lo cual es una falacia lógica. Ad hoc ergo propter hoc, ¿no? La vimos en quienes fueron estudiantes conmigo en Fundamentos, conocen esa falacia. Entonces, Israel lo que propone es decir, bueno, vamos y lo que dice explícitamente es, acá hay un gran debe de la historiografía con este periodo histórico, un debe que es imperdonable en realidad, porque sin duda para Israel es la Ilustración el periodo en que el Occidente cambia profundamente, diríamos que en sus cimientos más fundamentales, y este cambio fundamental se procesa entre 1650 y 1700, básicamente, ¿sí? El siglo XVIII lo que va a hacer, en su visión, es poner en práctica la revolución en la mente, justamente este es como un texto introductorio. Se dan cuenta que el volumen es notoriamente menor. Este es el tercer tomo. Israel escribió 4 tomos explorando las diversas facetas
de la Ilustración, y A Revolution of the Mind es como una suerte de síntesis de su pensamiento, que es un texto muy fácil de leer y muy amigable, a diferencia de los otros que sí presuponen una aventura importante. Entonces lo que va a decir Israel es que justamente la historiografía de este periodo, aun cuando la democracia se ha afianzado en el mundo, no ha dado cuenta correctamente de cuáles son los orígenes intelectuales de la democracia tal y como hoy la conocemos. Para entender cómo es o por qué se afianza en el occidente este pensamiento democrático, dice Israel, tenemos que ir a ese periodo de entre 1650 y 1700, en donde, que es el periodo que prepara la Ilustración, o mejor dicho, que echa las bases fundamentales de lo que luego va a ser la Ilustración, y en particular, dice Israel, tenemos que esgrimir nuevas herramientas conceptuales para estudiar la Ilustración. ¿Cuáles son esas herramientas conceptuales? Bueno, él va a argumentar que en realidad no podemos hablar de una ilustración, sino que deberíamos hablar de dos ilustraciones distintas, con metas, objetivos y instrumentales filosóficos distintos, y con ideologías políticas y una visión del mundo que por momentos prueba ser casi que irreconciliable. Así que hay, a contrapelo de lo que la historiografía tradicional ha propuesto, de hecho sobre la Ilustración hay millones de cosas escritas, ¿no? Pero en general se habla de la Ilustración, o en el último periodo había una tendencia a hablar de las ilustraciones, sobre todo de Pocock, que es el gran historiador quien propone esta idea de las ilustraciones, y hablar de una familia de ilustraciones, cada una atada a un contexto nacional, histórico peculiar y con metas específicas. Israel dice no, en realidad este abordaje de las ilustraciones nos hace perder el foco central, que es que la Ilustración en realidad no es un movimiento puramente nacional, sino que es un movimiento internacional, por naturaleza internacional, con aspiraciones internacionales, y es un movimiento que encontramos simultáneamente en prácticamente todos los países de Europa occidental y más allá, podemos incluir a Polonia, inclusive a Rusia, y que funciona y busca proponer soluciones para los mismos problemas a lo largo y ancho del continente, inclusive en América. También Israel hace un gran esfuerzo por incluir en esta narrativa de la Ilustración tanto a los Estados Unidos, obviamente, pero también hace un esfuerzo por incluir a América Latina y a la difusión de las ideas y al aporte que hace también América Latina a la Ilustración. Tiene capítulos muy interesantes sobre, no sé, Simón Bolívar y su formación en Helvétius, que son cosas que uno no se imagina como lector de Helvétius o Thomas Paine. Obviamente que Uruguay no está incluido en su lista de países, o no lo aborda centralmente como hace con otros países, pero quienes saben un poco de historia de nacional saben que Artigas era un fanático de, por ejemplo, Thomas Paine, justamente, que es uno de los pensadores más radicales o radical, de los ingleses radicales, la Ilustración radical, ¿no? Y su libro preferido era justamente El siglo de la razón, que es un texto, digamos, insignia de lo que podemos llamar la Ilustración radical. Entonces lo que dice Israel es que tenemos que partir y utilizar este enfoque, desechar esa visión hiperpluralista de la Ilustración, de los contextos nacionales, y abordar la Ilustración desde esta perspectiva, entre una Ilustración moderada y una Ilustración radical. Luego, ese es uno de los ataques que hace
Israel a la historiografía tradicional, el haber pasado por alto esta distinción entre ilustración radical e ilustración moderada, que ahora vamos a ver un poquito más de qué va. Pero otra de las críticas que hace a la historiografía es que justamente y comúnmente se ha puesto demasiado énfasis en la ilustración francesa y la ilustración inglesa en detrimento de otras ilustraciones y de otros contextos. Israel deja bien en claro que es evidente que es en Francia donde la ilustración tiene su florecimiento más importante, evidentemente por la magnitud y por la importancia que tenía Francia para el Occidente y por la cantidad de autores que produce, a pesar de la censura y de las trabas y de todas las persecuciones, etcétera, de las cuales van a ser objeto los filósofos ilustrados. Es en Francia justamente donde se da, digamos que es el epicentro, ¿sí? Inglaterra también, aunque Inglaterra tiene una necesidad un poco menos urgente que la que tiene Francia con una monarquía de derecho divino mucho más, notoriamente más autoritaria. Pero lo que hace Israel es justamente rescatar y mostrar la ilustración y cómo la ilustración se va y cómo funciona y ocurre simultáneamente en prácticamente toda Europa, desde Suecia, Noruega, hasta Italia o Grecia, de modo que hace un trabajo absolutamente monumental en rescatar autores de todas esas regiones y cuya ilustración había sido relegada a la marginalidad en pos de esa visión de que bueno, la ilustración fue algo inglés o algo francés y en el resto simplemente tuvimos cosas marginales. Eso no es así para Israel. También va a criticar también la visión de bueno, la ilustración como naciendo de Isaac Newton y de la introducción de Newton en Francia, y en lugar de centrarlo en Newton, lo que va a hacer Israel es mostrar cómo en realidad los orígenes de la ilustración se encuentran más que en la física, la emergencia de la ciencia, en justamente la filosofía y en el pensamiento filosófico. Creo que estos 4 tomos de Israel, podemos agregarle este libro, también constituyen, además de un trabajo de historiografía y de historia de las ideas, constituye además una reivindicación de las más contundentes que se puedan hacer del papel civilizatorio de la filosofía en el Occidente en los últimos 3 siglos. Creo que nadie que lea estos textos puede argumentar después que la filosofía no sirve para nada, ¿sí? Es un ataque muy común que se le hace y que, bueno, Israel justamente dice los historiadores tienen una tendencia a ir hacia las estructuras, ir hacia la economía para explicar los cambios sociales y han tendido a dejar de lado la fuerza y el peso que pueden tener en la transformación de la realidad las ideas, y en particular las ideas filosóficas. Entonces él hace un esfuerzo en ese sentido que va a culminar en su estudio de la Revolución Francesa y en su argumento de que la Revolución Francesa justamente es un momento en donde se ponen a jugar 3 programas distintos: el de la ilustración radical, el de la ilustración moderada y el del contrailuminismo. Justamente Israel nos propone ver el siglo XVIII y final del siglo XVII y el siglo XVIII en su totalidad como un periodo en donde están en juego esas 3 fuerzas: la ilustración radical, la ilustración moderada y el contrailuminismo, que tienen diferencias sustantivas entre sí.
Bien, cuando hablo de ilustración radical, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Cuáles son los orígenes de o a qué hace referencia este concepto en particular? Bueno, Israel nos dice que la ilustración radical comienza con Benito Spinoza, básicamente. Y que es este autor en particular, aunque por momentos parece señalar también que encontramos un germen radical en Hobbes, en Descartes, en Bale, para Israel, Spinoza es como una suerte de primus inter pares, es sin duda el autor más importante en la difusión de la versión más radical de la Ilustración. ¿Qué es lo que dice Spinoza o cuál es su filosofía? Obviamente que voy a hacer lo más simple posible para quienes no conozcan la filosofía de este autor. Lo que hace Spinoza es decir que la realidad, y esto le va a dar mucha importancia a Israel, que la realidad está constituida simplemente por una sustancia. Podemos decir que en la historia de la filosofía, desde Aristóteles hasta Spinoza, hay monistas, pero no Lucrecio o Epicuro, que de hecho Spinoza se va a hacer eco de ellos, pero en su formulación más importante, lo que va a decir Spinoza es va a negar, digamos, que haya dos sustancias. Por un lado el alma, o la mente, y por otro lado el cuerpo, lo físico, lo material, que para aquellos que hicieron el liceo, terminaron el liceo, que todos los que están acá, calculo que recordarán a Descartes y su idea de la res cogitans y la res extensa, una sustancia que piensa y una sustancia que es extensa, que es la materia. Bueno, lo que hace Spinoza es eliminar esa distinción, y Israel argumenta que al eliminar esa distinción entre el alma y el cuerpo, y con la consecuencia nada más ni nada menos que tiene de decir que Dios es la naturaleza, es decir, que no hay nada trascendental, lo cual es un escándalo obviamente para la época. Por eso la Ilustración radical es un fenómeno clandestino, básicamente, que después va a tener diversas manifestaciones. Vamos a tener no sé, los Illuminati en Baviera, en Alemania, la Deutsche Union, los masones, si se quiere, que se van a hacer eco de toda esta filosofía en la clandestinidad. Y lo que argumenta Israel es que Spinoza, al eliminar esa distinción entre el alma y el cuerpo, ese dualismo, que Locke, por ejemplo, va a sostener, lo que hace es dejar sin argumento la posición de que los hombres son desiguales por naturaleza, y lo que lo va a llevar, digamos, a Spinoza a argumentar en favor primero de la igualdad natural de los hombres, de su universalismo, un concepto que está tan castigado últimamente, es decir, para Spinoza los hombres son iguales en todas sus manifestaciones, y lo que va a llevar a argumentar a su vez a Spinoza a la democracia, digamos, o a defender a la democracia como la mejor forma de gobierno, cosa que no hacen ni Locke, ni Hobbes, ni otros autores de la época. Entonces, si Spinoza, digamos, es el padre de la Ilustración radical, Locke sería el padre de la Ilustración moderada. Y estas dos, básicamente porque Locke sí mantiene la distinción aristotélica y escolástica entre alma y cuerpo, y por esa vía puede argumentar que las diferencias en los hechos de los hombres no son diferencias, o son diferencias aceptables, que la desigualdad en realidad es una desigualdad aceptable. De hecho, justamente Locke trabajaba en una empresa de esclavos, ¿no? Es el padre del liberalismo. Entonces,
algo que para Spinoza sería inaceptable. Una de las características de la Ilustración radical justamente es la igualdad racial. Y de ahí que luego vamos a tener que la Revolución Francesa vaya a abolir la esclavitud y vaya a pedir también mayor igualdad económica y igualdad política ante la ley y igualdad de género e incluso igualdad sexual. La Ilustración radical ya tiene todo el abanico de posibilidades que hoy podemos encontrar en la democracia contemporánea. Entonces, esta Ilustración radical va a tener a Spinoza como su padre fundador y va a tener desarrollos constantes durante el siglo XVIII. Los pensadores más importantes franceses en esa línea son los que menciona Israel, son Helvétius, son D'Holbach, son Condorcet y Diderot. Son claramente los pensadores más importantes que van a pensar además cómo va a funcionar la democracia moderna. Boulanger también podría ser incorporado en esa línea. En Inglaterra tenemos Price, Priestley, Paine, Toland, otra serie de autores y luego obviamente otro séquito de autores en Estados Unidos, Italia y Alemania, ¿sí? En cambio, la Ilustración moderada va a tener como discípulos, los que enlista Israel en esa categoría, son básicamente autores como Hume, como Voltaire, como Montesquieu, y como, bueno, ahí Burke tiene un problema para clasificarlo, pero Kant también entraría dentro de la lista de los autores más moderados de la Ilustración. Se dan cuenta que esos autores más moderados son los que ustedes estudian en el liceo, justamente, ¿no? Porque los otros, luego de la Revolución Francesa, desaparecen. Van a ser, digamos que, bueno, D'Holbach lo entierran en una fosa común, no se sabe dónde está ni siquiera. El salón donde se reúne D'Holbach con Diderot y Helvétius y todos los pensadores fundamentales de esa época está completamente, no sé si destruido o simplemente se convirtió en una casa que no tiene ningún valor histórico actualmente. Diderot no se lo pone dentro del Panteón, en donde sí están en Francia Voltaire y Rousseau, pero Diderot no está en el Panteón, lo que fue incorporado, tiene un monumento ahí, afuera sus restos no están ahí, y ese monumento se pone en el siglo XX, luego de una escandalosa discusión por el radicalismo de Diderot. Y, por ejemplo, si vemos cómo son retratados estos filósofos que Israel pone como en realidad donde está el origen de la democracia, por ejemplo, la Enciclopedia Británica habla de D'Holbach como un pensador textualmente muy incoherente, que no tuvo influencia. Eso lo decía la Enciclopedia Británica. Y así estuvo hasta el principio del siglo XX. Y bueno, si vamos a la historia, los textos como Sistema de la Naturaleza, un texto fundamental de D'Holbach, es el de los textos más vendidos en Francia, en París, ante la Revolución Francesa. Y muchas de las medidas que se toman durante la Revolución Francesa están directamente inspiradas en las propuestas de Helvétius y D'Holbach, que son después lo que Robespierre va a perseguir. No ellos, obviamente, pues están muertos, en el caso de D'Holbach y Helvétius, pero sí Condorcet, que está vivo, y que va a ver el monstruo del jacobinismo, a quien Israel va a ver a los jacobinos no como la encarnación
la Ilustración, como intentan hacer creer los enemigos de la Ilustración, como intenta hacer creer Burke, por ejemplo, o de Mestre, o los más grandes reaccionarios contra la Revolución Francesa, sino que va a argumentar que justamente los jacobinos son la emergencia del contrailuminismo, sobre todo en su variable rousseauiana, y que claramente tiene a contrapelo lo que se ha argumentado, que tiene un componente claramente irracionalista, claramente y fascista. Israel lo va a decir abiertamente. Entonces, esta Ilustración radical, esta Ilustración moderada van a combatir entre sí durante todo el siglo, a veces con momentos de mucha tensión. Por ejemplo, Voltaire era un enemigo acérrimo, ustedes ya saben que era un enemigo acérrimo de la Iglesia Católica, eso no es ningún misterio. Quizás haya sido uno de los más efectivos enemigos del cristianismo en su totalidad, pero también, y lo que es menos conocido, que Voltaire era un enemigo de la democracia, y un enemigo declarado de Diderot, y del Helvétius y de D'Holbach, y que hizo todo lo posible para combatir a el ala más radical de la Ilustración. Voltaire decía abiertamente: el gobierno para el pueblo, pero no del pueblo. Un poco resumiendo su postura con respecto a las propuestas más radicales de la Ilustración. Para Voltaire, las desigualdades, y ahí tenemos quizás el mejor ejemplo de la visión de la Ilustración moderada. Las desigualdades son naturales, las desigualdades en riquezas, la desigualdad en privilegios incluso, ¿sí? Para Voltaire eso de eliminar la nobleza y los privilegios de ciertas clases es una locura. Y el progreso que podemos aspirar es un progreso mucho más acotado. El modelo de ilustración de Voltaire es ilustrar a los que gobiernan, básicamente, y eso es lo que intenta hacer con Federico el Grande en Prusia, porque piensa que ese proyecto de Diderot de ilustrar a la masa es un proyecto inviable, puesto que la masa es para Voltaire irremediablemente estúpida y supersticiosa, y que no importa lo que hagamos, va a seguir siendo así. De hecho, Voltaire dice: hay gente que no merece ser ilustrada. Y bueno, Voltaire va a escribir varios textos encendidos en contra de los que él llama los espinosistas, que son en ese periodo son asimilados, o es sinónimo de ateísmo y de democracia, etcétera, etcétera. Bien, algo que quisiera rescatar para tal vez ir cerrando esta presentación, y que me parece que es un dato muy relevante, es que para un poquito empezar a repensar al liberalismo, ¿no? Que el liberalismo, desde mi punto de vista, ha tenido un viraje problemático en el último tiempo, con su romanticismo, con el pluralismo, y algo que encontramos en Rawls, algo que encontramos en Berlin, y que es esta postura de Spinoza, que la exhibe en sus textos fundamentales, que es el Ética Demostrata y el Tratado Teológico Político, y que justamente Spinoza lo que argumenta ahí es que justamente la democracia y la libertad de prensa, la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la igualdad,
y la protección contra lo que puede ser la aparición de oligarquías o de dictaduras en la sociedad, no puede sobrevivir sin el ejercicio constante de la Ilustración. Es decir, un país, una región puede tener la mejor constitución desde cómo está pensada de sus instituciones y de cómo está pensada desde sus prácticas y procedimientos jurídicos. Puede ser la mejor constitución, puede presentarse formalmente como impecable, pero esa democracia, va a decir, y la constitución democrática de una sociedad no puede funcionar si no se pone en marcha el proceso de ilustración de las mentes y de los ciudadanos. Es decir, Spinoza va a decir que, para ponerlo en términos de lo que propone, por ejemplo, Isaiah Berlin en su distinción entre libertad positiva y libertad negativa, que una valoración de la libertad negativa, de lo que nosotros asignamos o definimos como libertad negativa, no es posible sin justamente transitar el camino de la libertad positiva. ¿Y qué quiere decir eso? Es que no es posible si no recorremos el camino de liberar a los individuos de la superstición, de liberar a los individuos de ideologías perversas, de liberar a los individuos de prejuicios, de fanatismos. Spinoza hace un análisis de la psicología humana y plantea que por naturaleza la psicología humana tiende a generar formas que pueden claramente degenerar en lo que pueden ser fanatismos de todo tipo, ya sean modernos. En el caso de Spinoza obviamente está pensando exclusivamente en el fanatismo religioso, y que si no existe un proceso de ilustración en donde esos prejuicios, esos miedos, esas supersticiones sean combatidos, entonces pensar en una democracia es un absurdo, porque justamente lo que hace el prejuicio, el miedo y la superstición es generar formas antidemocráticas y generar formas que por su naturaleza no respetan las libertades y los derechos del resto. De modo que Spinoza, un poco este rescate de Spinoza también tiene como fondo tal vez una invitación a volver a repensar un liberalismo que en su afán por ser hiperneutral, en su afán por cuidar la pluralidad, en algún punto, y de hecho es una de las críticas que se le ha hecho, se ha vuelto vacuo, y en algún punto se ha vuelto una forma de pensamiento que se entrega al suicidio, básicamente, ¿sí? Porque no aspira a ningún proyecto positivo, sino que simplemente es trazar fronteras. Y justamente lo que nos está diciendo Spinoza, creo que es bastante sensato, ¿no? Es que el liberalismo no puede funcionar sin la ilustración y la constante ilustración contra formas despóticas en sus más variadas manifestaciones. Así que con eso terminaríamos esta presentación.